1 Samuel 15, 16, 19. Y póngase de pie, honremos la palabra de Dios, la palabra está bendecida. Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. 15, 16, 19, ¿verdad? Dice, y Saúl respondió, sí, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. La palabra está bendecida. De una alabanza de palma, Rey de Reyes, al Señor de Señores, si puede. Pero de una alabanza fuerte a Dios. Mira a alguien y dígale: ¿qué te impide conocerte a ti mismo? Dígale: ¿qué te impide conocerte a ti mismo? La vida de David y de Saúl son una vida digna de estudiar. La vida de Saúl y de David nos enseñan a nosotros un paralelismo de dos personas que fueron en funciones similares, estuvieron liderando un pueblo, y estas dos personas nos muestran hasta una forma de un estilo de hombre de éxito, y nos muestran también dos vidas paralelas, dos vidas que andaban por un mismo camino, pero dos vidas distintas. El principal motivo del éxito, es bueno que usted, si usted los domingos no escribe, venga los miércoles a escribir, porque yo quiero que usted aprenda mucho, y vamos a estar hablando en unos temas muy importantes para su crecimiento. El principal motivo del éxito y de sus logros es Dios. Es el principal motivo que usted tiene que saber de su éxito, tiene que ser Dios siempre. Y debe tener claro los objetivos, tiene que tener claro tu propósito, tiene que tener claro quién tú eres para poder lograr aún algo de Dios. Conoces a Dios, Dios es el que te lo hace todo, te lo da todo, pero si tú mismo no tienes definido lo que tú quieres en Dios, si tú mismo no sabes quién tú eres en Dios, si tú mismo no sabes lo que tú puedes alcanzar en Dios, para Dios le sería imposible hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. El principal motivo de un éxito está en tú tener un propósito en lo que tú haces, pero también está en no tener confusión. Dígale que no tenga confusión de quién tú eres en Dios. Ayúdeme a predicar, yo quiero escucharlo a usted, la voz suya. Dígale a alguien: no tenga confusión de quién tú eres en Dios. El principal motivo de éxito en una persona está en conocer su propósito, está en conocer quién es en Dios, no tener confusión de quién es Dios en su vida, ni lo que puede hacer en Dios, ni lo que puede lograr en Dios. Es no tener una incapacidad de conocer las promesas de Dios. Cuando usted tiene incapacidad, cuando usted no conoce las promesas que están escritas de Dios para usted ahí, usted será una persona que no tendrá de dónde agarrarse para cumplir algo de Dios. El motivo principal de un fracaso, entonces, todo lo contrario, es que usted no tiene la capacidad de conocer la promesa de Dios. Es que usted no tiene un rumbo, es que usted vive una vida llena de confusión. La gente que vive una vida llena de confusión nunca van a tener una verdadera identidad en Dios. La gente que vive en una vida llena de confusión, un día quieren hacer algo, otro día quieren hacer lo otro, un día están creyendo en Dios, otro día no están creyendo en Dios, un día están soñando, otro día están llorando, un día están arriba, otro día están abajo.
Y ese es el principal motivo de fracaso. No es Dios el motivo de su fracaso. El motivo de su fracaso es la inconstancia suya hacia Dios. Mientras más usted conozca la palabra de Dios, mientras más usted conozca a Dios cada día, entonces usted se dará cuenta que su vida no es una coincidencia, que su vida está dentro del plan de Dios, que su vida, todo lo que le va pasando, todo lo que le va sucediendo es parte de Dios enseñarte algo. Nada pasa por suceder en tu vida, nada sucede por una casualidad. Nosotros provocamos la diferente forma de Dios actuar en nuestra vida. A veces pensamos que Dios está actuando bien en un momento y a veces pensamos que Dios está actuando mal en nuestra vida, pero no es así. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. Nosotros pensamos nuestro camino. Nosotros decidimos por dónde vamos. ¿Cuántas veces usted ha decidido hacer algo y de repente encuentra que Dios está en una corrección en su vida? Pero ¿cuántas veces usted ha empezado a hacer algo y se da cuenta que Dios está caminando a su favor? Pero no es que Dios un día te quiere corregir, no es que Dios un día quiere caminar en bendición tuya, sino que los caminos que tú escoges, Dios necesita en ese camino llevarte a una corrección o llevarte a entender que Dios va contigo. El corazón del hombre piensa su camino, pero dice, más Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántas veces Dios ha estado enderezando los pasos tuyos? ¿Cuántas veces Dios te ha estado llevando para que tú andes en el camino correcto? Pero Dios lo hace no porque necesita llevarte en ese camino, sino porque eres tú que te estás desviando del camino que Dios quiere que tú vayas. La respuesta de Dios a nosotros siempre va a venir conforme al camino que usted quiera caminar, al camino que usted quiera andar. Usted quiere andar por ese camino, usted va a tener una respuesta de Dios. Usted quiere andar por este camino, usted va a tener una respuesta distinta de Dios. No es que Dios sea inconstante, no es que Dios cambia, no, es que nosotros escogemos diferentes caminos y hacemos que Dios traiga respuesta distinta a nuestra vida. Al final Dios siempre va a querer enderezar el camino de nosotros. Al final Dios siempre va a querer que nuestros caminos sean conforme a los caminos de Él. Y cuántas veces hemos nosotros hablado y declarado la palabra de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, diga conmigo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Den una alabanza de palma porque usted se sabe ese versículo bíblico. Todo el mundo recita ese versículo bíblico. Todo el mundo dice Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y no te das cuenta que todo lo sucedido en tu vida, todo lo que te ha pasado en tu vida es parte del plan de Dios para que tú aprendas a aprovecharlo. Dígale a alguien, aprovecha el camino por donde tú vas porque Dios quiere hacer algo sobre tu vida. Dígale a alguien, aprovecha lo que te está sucediendo. Diga, aprovecha lo que tú estás pasando. Dígale, aprovecha, no importa sea doloroso o no sea doloroso, pero tienes que aprovechar lo que te esté sucediendo. Si la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, esto es conforme a su propósito son llamados. Entonces no te puedes quejar de lo que te haya pasado. No te puedes quejar de lo que te esté sucediendo. Porque si no te hubiese pasado lo que está pasando, entonces tú no supieras qué hacer con lo que viene en tu vida. Si no hubiese vivido temporada buena o temporada mala, entonces no supiera qué decisión tomar cada día en tu vida. Dígale a alguien, si tú no hubieses tropezado, no hubiese aprendido a levantar tus pies. Dígale a alguien, no hubiese aprendido a levantar tus pies. Si no te hubiese pasado algo en la vida, hoy tú no supieras qué decisión tomar ante cualquier cosa que viene por delante. Cada experiencia en tu vida te ha dado un margen de aprendizaje. Dígale a alguien, toda la experiencia que tú has tenido
te ha dado un margen de aprendizaje. Si nosotros entendemos que todas las cosas obran para bien en nuestra vida conforme a como Dios nos ha llamado, entonces todo lo que hemos vivido, sea bueno, sea malo, sea doloroso, sea no doloroso, en algo ha traído un margen de aprendizaje a nuestra vida. En algo ha sido un margen para enseñarte a cómo decidir, a cómo avanzar, a cómo crecer, a cómo caminar. Cada experiencia en tu vida te ha dado un aprendizaje. Cada experiencia en tu vida te ha dado un conocimiento para que tú puedas hablar sobre eso o para que tú puedas también pensar cuando va a tomar una decisión en tu vida. Dios nos dice no es casualidad. Dios nos enseña en su palabra que no hay casualidad. Dígale a alguien lo que hay un significado de vida. Hay un significado de vida en todo lo que tú has vivido. Hay un significado de vida el día que te quedaste desempleado. Hay un significado de vida el día que montaste una empresa exitosa. Hay un significado de vida el día que te enfermaste. Hay un significado de vida el día que andas en salud. Hay un significado de vida el día que a tu casa tocó la puerta algo que te jamaqueó, que te sacudió. Pero hay un significado de vida también cuando tú estás en paz. Todo nos enseña algo en nuestra vida. Y la gente no es feliz. La gente no tiene gozo. La gente no vive una vida como tiene que vivirla. Porque no entiende que todo lo que pasa en él no es casualidad. Es un plan de Dios para enseñarte algo. Iglesia, yo le vengo a hablar en esta noche que tú entiendas que usted no vive una vida de casualidad. Hay gente que piensan que todo es casualidad. Hay gente que piensan como que todo sucedió por suceder. Pues yo les quiero decir algo. Dios te permite todo en tu vida para que tú aprendas de cada una de esas cosas. Todo el que no ve el plan de Dios en su vida vive una vida infeliz. Todo el que no ve el plan de Dios en lo que hace vivirá una vida amargada y vivirá una vida infeliz. Usted tiene que empezar a mirar el plan de Dios, pero usted no puede vivir por la casualidad. Usted no puede decir, eso es por casualidad. Eso es por casualidad que me fue bien. Eso es por casualidad que me pasó aquello. Usted tiene que cambiar su forma de hablar y empezar a declarar que hay un propósito de vida en todo lo que a usted le pasa. Dios siempre va a necesitar que tú tengas claro que es Dios para tu vida. Cuando la gente no está clara quién es Dios para su vida, entonces vivirá una vida inestable. Entonces vivirá una vida insegura. Saúl nunca vio el propósito de Dios. Saúl nunca entendió ni por qué se perdieron las asnas. Saúl no entendió por qué se juntó con Samuel. Saúl no entendió nunca por qué se cumplieron cada una de las palabras de Samuel sobre su vida. Saúl no entendió ni por qué lo habían ungido. Saúl no entendió cuál era el propósito que él tenía porque Dios lo había escogido como rey. Saúl no entendió el plan de Dios. Y así hay mucha gente que no han entendido cuál es el plan de Dios en su vida. Pero yo vengo a declarar en esta noche que a partir de hoy se te va a revelar el plan de Dios sobre tu vida. Créalo, iglesia. Por eso le fue fácil a Saúl desobedecer. El que no conoce el plan de Dios en su vida vive una vida de desobediencia. Vive una vida de inestabilidad. Por eso le fue fácil depender del mismo. Por eso le fue fácil desconectarse de Dios. Saúl vio más la condición de él que la condición que Dios podía hacer de él. Saúl vio la condición de ser hijo de la tribu de Benjamín. Saúl lo primero que dijo, yo soy hijo de la tribu de Benjamín, la más chiquita. Y dentro de lo más chiquito nosotros somos lo más chiquito. Porque así es la gente que está desconectada del plan de Dios.
el que no entiende que hay un plan de Dios sobre su vida, siempre va a estar mirando su condición, siempre va a estar mirando las limitaciones que tiene, porque no está mirando al Dios que no tiene limitación. Nunca vio a Dios como su protector. Saúl nunca vio a Dios como su sustento. Saúl nunca vio a Dios como la respuesta, como aquel que le estaba dando una identidad. Un momento dice la palabra que el mismo Saúl fue mudado de persona. Dios cambió la vida de este hombre. Y a veces Dios está haciendo cosas en tu vida, te está cambiando, te está transformando. Y aún así no te das cuenta que Dios está obrando en ti. Tampoco entendió el plan de Dios, el propósito de Dios. El propósito que era llevar la presencia. El propósito que era hacer que un pueblo dependiera de Dios. Y a veces no entendemos que el plan de Dios en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, es que la presencia sea llevada a ese lugar. Es que tú hagas que alguien conozca de Dios. Es que tú hagas que alguien sea partícipe de esa presencia de Dios. Entonces Samuel le dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Samuel le dice a Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Cuánta gente se están viendo pequeño en sus propios ojos? Pero Dios los está mirando diferente. Pero Dios lo ve distinto. ¿Cuánta gente en sus propios ojos se ven que no pueden lograr nada en la vida? Pero Dios está apostando a ti. Pero Dios está mirándote que tú puedes hacer algo más de lo que tú has hecho en tu vida. Y le dice Samuel: ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? ¿Cuánta gente Dios está obrando en su vida? Pero todavía se siguen mirando con sus propios ojos. Se siguen mirando con sus propias limitaciones. Se siguen mirando en sus propias condiciones. Cuando siempre dependemos de nosotros mismos, es fácil desobedecer a Dios. Cuando siempre nosotros nos vemos en nuestro propio parecer, es difícil nosotros tenerle fe a Dios. La palabra obedecer es cumplir una orden. Dígale, la palabra obedecer es cumplir una orden. La palabra prestar atención es escuchar con enfoque y entender una instrucción. Diga conmigo, la palabra obedecer representa, dígale a alguien, representa cumplir una orden. Diga, cumplir una orden. Y él le dijo, y le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido como rey de Israel. Y Jehová te envió a la misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que acabes. Porque pues no ha oído a Jehová, sino ha vuelto al botín y ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Él le desobedeció a Dios. La palabra obedecer es cumplir una orden. Pero la palabra prestar atención significa escuchar con un enfoque. Entender una instrucción. Dígale a alguien: entender una instrucción. La falta de obediencia y de prestar atención trae consecuencias de revelación y obstinación. Dígale a alguien: revelación y obstinación. La rebelión es un rechazo consciente. La rebelión es un rechazo consciente a la autoridad y a la voluntad de Dios. Samuel le dijo a Saúl: ha entrado en una desobediencia. No ha escuchado a Dios. No ha escuchado la voz de Dios. Pero después dice que el pecado de la desobediencia y no escuchar se le convirtió en rebelión y se le convirtió en una obstinación. Entonces, cuando nosotros no queremos escuchar a Dios, cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, entramos en un pecado. Y ese pecado se llama rebelión. Ese pecado se llama obstinación. Y el pecado de rebelión es el rechazo consciente a la autoridad de Dios. Es la raíz del pecado. Todo pecado empieza en una rebelión. Y toda rebelión viene de una desobediencia. Toda rebelión produce un pecado. La obstinación es la terquedad
es la persistencia en el pecado, que viene por tener miedo al cambio, por ser inflexible, corta la relación, permite la irresponsabilidad de las personas. Por eso Saúl nunca entendió lo que Dios quería hacer con él. Por eso Saúl nunca se vio de la manera que Dios lo estaba mirando. Porque era una persona obstinada, era una persona terca en sí mismo. Dios le está cambiando su vida. Dios le da una función, lo hace rey. Dios le muestra que Él es su proveedor. Dios le muestra que Él es su sustentador. Dios le muestra aún donde estaban las asnas que se la habían perdido. Dios empieza a trazarle un camino, una dirección en su vida. Pero cuando usted es una persona obstinada, terca, ¿qué significa eso? Usted nunca va a entender a Dios. Usted siempre se va a seguir mirando como usted se quiere mirar. Usted siempre se va a mirar en la condición que usted siempre se quiere mirar. Usted siempre se va a ver, como le dijo Samuel a Saúl, te viste en el parecer de tus propios ojos. Aunque Dios te vea distinto, tú siempre te vas a mirar como tú te quieres mirar. Y hay mucha gente que se quiere mirar siempre como víctima. Hay mucha gente que se quiere mirar siempre como mediocre. Hay gente que siempre se quiere mirar como una persona que no puede alcanzar algo en su vida. Y eso se llama obstinación. Usted no puede ser obstinado. Usted no puede ser una persona centrada en una condición que se ve como que nunca puede crecer, que nunca puede avanzar. Dios le llama a eso, que es un pecado que se llama obstinación. Usted tiene que darse la oportunidad de que Dios pueda hacer algo en su vida. Yo vengo a hablarle a alguien esta noche que necesite darle la oportunidad a Dios, que Dios haga algo con su vida. Dígale a alguien, Dios puede hacer algo con tu vida. Dígale, Dios puede hacer algo contigo. Dígale, Dios puede hacer algo contigo. Dígale, Dios puede hacer algo con tu vida. Usted solamente los tiene que escuchar hablar a la gente. Usted solamente deténgase a escuchar a alguien hablar. Y usted se va a dar cuenta de una vez si es una persona obstinada o una persona, como dice la palabra de Dios, rebelde, conforme a lo que Dios dice de él en su vida. Usted le dice, Dios puede cambiar tu vida, y usted ve la respuesta que da de una vez. Usted le dice, Dios puede restaurar tu familia, y usted ve la respuesta que da de una vez. Usted le dice, Dios te puede sanar, y usted ve la respuesta que da de una vez. Por eso usted tiene que escuchar. Usted solamente tiene que escuchar qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, qué representa en su vida lo primero. Lo primero que habla, lo primero que dice. Eso es lo que dirige su vida. Eso es lo que gobierna su casa. Eso es lo que gobierna su familia. Cuando usted es una persona que lo primero que habla, una queja, eso lo gobierna usted también. Cuando usted es una persona que pone una incredulidad, eso es lo primero que lo gobierna usted también. Cuando usted es una persona negativa, eso es lo que lo gobierna a usted también. La obstinación de Saúl fue que nunca se vio como Dios lo veía. Él nunca se vio como lo que Dios lo había escogido a él. Nunca dejó la inseguridad. Nunca dejó su falta de fe. Nunca dejó la falta de confianza en sí mismo. Puso la confianza en los hombres, pero no la supo poner en Dios. Él fue una persona que mostró debilidad en todo lo que iba haciendo, inseguridad. La gente insegura de sí mismo siempre van a querer ser otros. Por eso Saúl siempre tenía envidia, tenía celos, porque quería ser otro. Porque no entendía lo que representaba para Dios. Siempre quiere mantener su propia idea interna. Usted le dice algo, mueve la cabeza así, pero por dentro tienen una idea interna de lo que es su parecer, lo que tiene que ser. Y usted no cambia su mente por nada, porque esa persona, aunque le mueva la cabeza así, por dentro está diciendo que no. Usted conoce a alguien obstinado. Usted conoce gente que usted habla con él y todo le dice sí, pero después al final le demuestran todo lo contrario.
le demuestran la falta de fe, le demuestran la inseguridad, le demuestran que no hay un cambio, le demuestran que no quieren cambiar, le demuestran que verdaderamente no tienen fe en Dios, le demuestran que no están creyendo en Dios. La mente humana pasa por dos procesos. Dígale a alguien, pasa por dos procesos. Y el primero es que quiere dar algo a cambio de algo. Pero esta ley no es la siembra y la cosecha. Es que la gente que son obstinadas, la gente que son inseguras, la gente que tienen esa rebelión interna, la gente que no han creído lo que Dios puede hacer en su vida, se apoyan en su propia prudencia tan grande que piensan que necesitan dar algo a cambio de algo. Déjame yo darle esta botellita de agua para que esa persona me trate bien a mí. Pero la ley de la siembra y la cosecha dice que si tú quieres que te traten bien, trata bien. Tú quieres que te den amor, siembra amor. Tú quieres que te den un abrazo, abraza a la gente. Tú quieres que te hablen bien, háblale bien a la gente. Pero el obstinado, el que está centrado en el mismo, llega a su mente a entender que tiene que dar algo a cambio para poder conseguir lo otro. Pero lo que está sembrando es distinto a lo que necesita esperar. Porque entiende que su vida es un intercambio. Yo te doy algo para que tú me des algo a mí. Pero distinto a la ley de la siembra y la cosecha. Número 2, busca soluciones rápidas. Dígale a alguien, anda buscando soluciones rápidas. Y esto lo hace entrar en una presión. Esto lo hace entrar en una complacencia. Saúl vivía de presión en presión y de complacencia en complacencia. Porque cuando tú eres una persona centrada en ti mismo, es difícil que aprenda a esperar el tiempo de Dios. Dígale, aprenda a esperar el tiempo de Dios. Dios necesita trabajar en nosotros el tiempo de saber esperar. Dígale, Dios te está trabajando esa área. Dígale a alguien, Dios te está trabajando esa área a ti. Dios necesita trabajar en cada uno de nosotros el tiempo de saber esperar. ¿Y cuánta gente en estas dos condiciones, por no querer esperar, empiezan a hacer los trueques? Por no querer esperar, empiezan a querer hacer las cosas rápidas. Pero Dios necesita trabajar en cada uno de nosotros el tiempo de saber esperar. Porque el tiempo de saber esperar no es más que una formación de parte de Dios para nuestra vida. Dios empieza a formarnos. Es una preparación, es una formación. Dios necesita siempre el tiempo de espera en cada uno de nosotros para que tengamos una formación y una preparación. Dígale a alguien, Dios te está preparando. Dígale a alguien, Dios te está preparando. Él prepara el corazón de la gente. Dios prepara las circunstancias de tu vida. La espera produce, todo el mundo lo sabe, paciencia. La espera produce paciencia. En el mundo dicen que el que espera o el que tiene paciencia le trabaja la impaciencia. Pero Dios no enseña eso. Dios no habla de impaciencia. Dios dice que la paciencia produce perseverancia. Dios dice que la paciencia produce algo más que la impaciencia. La gente vive de ansiedad. La gente vive de frustraciones, la gente vive de aburrimiento, la gente vive de inseguridad, la gente vive de desesperación, de desconfianza, porque no ha aprendido a esperar. ¿Y cuánta gente bajo esta atmósfera, bajo esta condición, porque no han aprendido a esperar? La historia de Saúl muestra este lado de la desesperación, la falta de confianza en Dios, en sí mismo, en no cambiar su parecer, aunque Dios esté obrando en su vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 3, 8. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Sube la alabanza, por favor. Diga, produce paciencia. Dígale a alguien, tu tribulación produce paciencia. Y tu paciencia produce prueba. Pero la prueba produce esperanza. Y la esperanza, dice la palabra de Dios, no avergüenza. Y termina Pablo escribiendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dígale a alguien, hay un plan de Dios sobre nuestra vida. Dígale, hay un plan de Dios sobre nuestra vida. Dígale, hay un plan de Dios sobre nuestra vida. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado, vamos al 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, diga conmigo, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces para Dios es importante cuando nosotros aprendemos a obedecerle y a prestar atención. Obedecer es distinto a prestar atención. Usted obedece cuando cumple algo, pero usted presta atención cuando usted le da importancia a algo. ¿Y cuánta gente no dándole importancia a lo que Dios piensa de su propia vida? ¿Cuánta gente no dándole importancia a lo que tú representas para Dios? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué fuerte es cuando Dios llega a nosotros y nos dice esa palabra. Por cuanto no fuiste obediente, por cuanto no prestaste atención. Entonces Dios dice, se te convierte en una rebelión, que es el inicio de todo pecado, y se te convierte en una obstinación. Ponte de pie, iglesia, por favor. La gente vive de ansiedad y frustraciones, aburrimiento, inseguridad, desesperación, desconfianza, porque no ha aprendido a esperar. Diga conmigo, no ha aprendido a esperar. A veces nosotros no entendemos. Cuando él dice la rebelión es rechazo consciente a la autoridad, a la voluntad de Dios, es una raíz del pecado. ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en rebeldes de lo que piensa Dios de nosotros? ¿Cuántas veces tú has entrado en una rebeldía? ¿Cuántas veces tú has entrado en una rebeldía? Usted ha visto al Chavo del 8 que zapateaba y hacía todas esas cosas. Porque usted ha entrado en una rebeldía de lo que Dios dice de ti. Pero a veces la rebeldía no es solamente zapatear. A veces hacemos las cosas adrede. A veces hacemos las cosas para molestar al otro. A veces hacemos las cosas para mortificar al otro. Y eso se convierte, como dice la palabra de Dios, en un pecado grave. Pero Dios le llama más allá a eso y le dice obstinado. Y la palabra obstinado significa terco. ¿Cuánta gente sabiendo que pueden cambiar, pero no quieren cambiar? ¿Cuánta gente haciendo cosas que saben que no deben hacerlas, pero la hacen adrede a propósito? La pastora me dice a mí, deje el alcohol, ahora que yo voy a beber para molestarla a ella. Pero usted no sabe que Dios está mirando eso como un pecado. Eso que tú estás haciendo como una rebeldía. Eso que tú estás haciendo que no está prestando oído. Dios dice, en mí se convierte en una rebelión. En mí se convierte en una obstinación. Entonces Dios te empieza a mirar como terco. Entonces Dios te dice, cada día cambia. Entonces Dios te dice, cada día sé diferente. Entonces Dios te ha mostrado que tú tienes condiciones, que quizá en tu trabajo eres una gente difícil, pero la condición eres tú y no has querido cambiarla. El hecho de tú no quererlo hacer, eso tiene un nombre más grande y es lo que yo te quiero predicar en esta noche. Que lo que tú ves a veces que tú no quieres cambiar, que tú tienes una dejadez, que tú no le prestes oído, que tú crees como que tú estás haciendo eso. Yo lo voy a hacer eso, yo no, que es como una rebeldía. Para Dios eso es grave y eso se llama rebelión. Y Dios le habló a un hombre llamado Satanás, que fue el que se rebeló. Entonces tú estás acordándole a Dios una rebelión. Y tenemos nosotros que aprender, iglesia, y entender
que todo lo que nosotros vamos corriendo contrario a lo que Dios quiere en nuestra vida se convierte en una rebelión, se convierte en una obstinación. Dios quiere que tú seas un buen esposo. Dios quiere que tú seas una buena esposa. Dios quiere que tú seas una buena persona. Dios quiere que tú seas un representante de Dios en todo lugar que tú vayas. Dios quiere que tú seas una persona amable. Dios quiere que tú seas una persona que te aleje del pecado, que ame lo que Dios ama, pero que aborrezca lo que Dios aborrece. Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios, Dios nos mira como una gente obstinada. Y la palabra obstinada significa terquedad. Y somos tercos. Esa rebelión, ese rechazo consciente. Todo el que se rebela, todo el que no quiere entender, todo el que rechaza lo que conocemos de Dios, lo hacemos consciente. Usted sabe que tiene que dar un testimonio de parte de Dios y no lo da. Usted lo está haciendo consciente. Usted sabe que tiene que cambiar como esposo. Usted sabe que tiene que cambiar como esposa. Usted sabe que tiene que cambiar su vida. Si ya usted decidió caminar los caminos del Señor. Pero cuando no lo hace, dice la palabra, lo hace consciente. La obstinación y la terquedad, es la persistencia. Es que usted tiene miedo al cambio. ¿Cuánta gente con temor al cambio? ¿Cuánta gente que no son lo que tienen que ser en Dios porque tienen miedo al cambio? Pero ¿miedo a qué cambio? Si en Dios todo es beneficio. Si en Dios es beneficio. Tenemos que aprender a ser flexible y no inflexible. Tenemos que aprender nosotros a entrar en una responsabilidad en Dios y no en una irresponsabilidad. Por eso tenemos que saber que todo lo que Dios nos ha permitido ha sido una enseñanza para nosotros decidir mañana la decisión que podemos tomar. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti en esta noche. Señor Jesús, yo te presento tu iglesia, Señor. Padre, esta palabra ha venido a hablar a nuestro corazón, Señor. Porque no queremos, Dios mío, entrar, como dice tu palabra. No pasar de una desobediencia. No pasar, Señor, de nosotros escuchar por escuchar. De no prestar atención a lo que tú quieres en nuestra vida. A llegar a que tú nos veas, Señor, como personas rebeldes y como personas obstinadas. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú cambies nuestras vidas. Que tú transformes todo lo que somos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, que cada una de las cosas, Dios, que tú nos has permitido vivir, nosotros podamos entender que cada una de ellas, Señor, han sido para hoy poder nosotros pensar qué hacer, pensar cómo enfrentar lo que pueda venir, o nosotros tomar sabias decisiones. Ayúdanos, Señor. Iglesia, cierra tus ojos y órale al Señor. Si en algún momento no hemos sido obedientes a Dios, si en algún momento nosotros, en vez de obedecerle a Dios, le hemos desobedecido, si en algún momento nosotros no hemos prestado atención a lo que Dios quiere que hagamos, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de la palabra? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de un mensaje? Pero no ha querido prestarle atención a Dios. Y en esta noche es un momento de pedirle perdón a Dios, iglesia. Yo oro en el nombre de Jesús, que si ha habido desobediencia, que si ha habido falta de prestarle atención a Dios, en esta noche rindamos nosotros esa debilidad y se la entreguemos a Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, yo no quiero pasar de una desobediencia a una rebelión. Diga conmigo: yo no quiero pasar de no prestarte atención
a ser una persona obstinada, que no quiero cambiar. Diga conmigo, perdóname, Señor. Dígale, perdóname, Señor. En esta noche yo he venido a tu presencia a decirte que no quiero ser rebelde, que quita toda rebelión que haya entrado en mi corazón, que quite toda rebelión que haya entrado en mi mente, que quite toda obstinación, que quite toda terquedad, que quite todas aquellas cosas que no permiten que yo haga lo que tú quieres que yo sea, Señor. Dile, Espíritu Santo, transforma mi vida, transforma mi ser. Dile, transforma mi ser. Pídele perdón a Dios si ha habido falta de perdón, si ha habido desobediencia a Dios. La palabra de Dios dice que es pecado cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como Saúl? ¿Cuántas veces hemos tenido ese mismo espíritu de Saúl? Que aún Dios hablándonos, aún Dios enseñándonos, aún Dios dándonos instrucciones, aún Dios mostrándome, enseñándome cómo debo ser un buen esposo, cómo debo ser una buena esposa, cómo debo ser un buen hombre, cómo debo ser un buen sacerdote, cómo debo ser un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, un buen hijo. Yo sabiéndolo no lo hago. Yo sabiéndolo no me esfuerzo. Al contrario, quiero querer alcanzar las cosas a mi manera. Quiero querer hacer las cosas con mi propia prudencia. Dios le llama a esa desobediencia. Dios le llama a ese momento que tú no quieres prestar atención. Cuando tú eres una persona desobediente, no porque desobedeciste un día, sino porque tú eres una persona obstinada, que no quiere cambiar, que nadie me hace cambiar. Conozco gente que dicen, yo soy así. Conozco gente que dicen, a mí nadie me cambia. Conozco gente que dicen, ya yo soy demasiado viejo para eso. Conozco gente que dicen, no, eso no es nada. Conozco gente que dicen, eso no es nada, Dios me perdona eso. Conozco gente que dicen, pero otros lo hacen porque yo no lo tengo que hacer. Conozco gente que se han familiarizado con Dios. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Lo que tú crees que tú estás desobedeciendo y que Dios te puede perdonar, a veces creemos que no le prestamos atención a algo de Dios. Ay, me equivoqué, Dios me perdona. Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe cuáles son tus verdaderos pensamientos. Dios escudriña los corazones de la gente. Procura que Dios esa desobediencia no la vea como una rebelión. Procura que Dios ese desinterés tuyo no lo vea como una obstinación. Qué fuerte es cuando Dios te ve en rebelión. Qué fuerte es cuando Dios te ve como una persona ya obstinada. Porque dice la palabra de Dios que tú estás desechando a Dios. Dios le dijo a Saúl a través de Samuel: pensaste que solamente era una desobediencia sencilla. A Dios le dijo: mátamale, mata a toda esa gente, mata al redete, mata a aquello, mata al animal. Pero lo hizo a media. Yo voy a dejar estos animales que están sanos y yo voy a dejar el rey ahí, lo voy a dejar vivo. Porque Dios conoce la misericordia del pueblo. Así dijo Saúl. Conocía Biblia, conocía el Pentateuco, porque Dios conoce a la misericordia que tuvo el pueblo en el desierto con el pueblo. Pero Dios no le dijo eso.
Dios no le dijo eso. Lo que pasa es que presentó la excusa para ser desobediente. Entonces le dijo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y me sentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, dijo Saúl. Qué triste cuando alguien quiere pedir perdón, pero ya es tarde. Qué triste es cuando usted quiere arrepentirse de algo, pero ya es tarde. Qué triste es cuando usted quiere ir donde su esposa: perdóname, mi amor, te he herido todos estos años, pero por favor, dame una oportunidad, y ya no hay oportunidad. Qué triste es cuando usted como padre quiere ir donde un hijo, pero ya ese hijo está lleno de dolor, de odio, de resentimiento hacia los padres. Qué triste es cuando usted quiere ir a pedir perdón en su trabajo, en algo, pero ya usted es una persona recurrente en lo mismo. Cuando usted es recurrente en un pecado. Entonces Dios habló y le dijo: no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que haya pasado, ya Dios se ha escogido a otro. Qué triste es cuando pensamos que por una pequeña desobediencia está bien, pero desobediente. Ya Dios no le llama a eso desobediencia, Dios le llama a eso rebelión. Pero cambia, yo voy a cambiar. Pero deja eso, eso no es nada. Pero deja aquello, y años tras años diciéndote lo mismo. Ya Dios no lo ve de esta manera, Dios. Ya no dice, ya Dios no lo ve, que es que tú no estás prestando atención. No, es que no presta atención. No es que yo se lo digo siempre y como quiera, porque es que no me presta atención. Ya Dios le cambia eso. Cuando Él ve que tú eres recurrente, cuando Él ve que ya no es un problema de prestar, es que tu corazón está rebelde. Entonces Dios le llama a eso ya obstinado. Dios le llama a eso terquedad. Pero no solamente eso, ya Él dice: está pecando. Ya Él no dice esa desobediencia. Bueno, pasó una desobediencia, no se te cuenta como pecado. Pidiste perdón, te lo perdono. No escuchaste en el momento, te caíste, pasó esto, te levantaste, te restauraste. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios te lo levanta. Pero hay un momento que Dios dice: ya no es un problema de 7 veces levantarlo. Es un problema que es obstinado. Es un problema que hay rebelión. Hay un problema que está en el corazón de esa persona. Hay un problema que está en él, que no ha entendido que todo lo que le he permitido pasar es para que más adelante diga y sepa: pero si yo cometí un error allí, ahora yo no voy a cometer el mismo error. Si te pasa algo es para que tú pienses y digas: espérate, pero yo tuve una experiencia en el pasado, ¿y cómo yo voy a volver de nuevo en esto? Procuremos que Dios no nos diga a nosotros: estamos en rebelión, somos obstinados. Porque para Dios, dice la palabra, es como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Que el que tiene rebelión, él mismo se profetiza, él mismo se habla, es su adivino. Pero el obstinado, dice Dios, se convierte en idolatría. El obstinado lo hace porque se siente bien. El obstinado ya lo hace porque no le gusta obedecer a nadie, porque él se siente que no tiene que obedecer a nadie. Cierra tus ojos y terminamos. Señor Jesús, yo te presento tu iglesia, yo te presento tu pueblo, Señor. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor. No tome a nosotros, Señor, en acto de rebelión, en acto de obstinación, Señor. Danos una oportunidad, Señor, y permítenos cambiar de verdad.
Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser genuino ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte a Dios.